Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera conocer si nos pudiera platicar, no sé, por este tema de la veda electoral, cómo le fue en la gira que inició con este tema de los hospitales, qué hallazgos se encontró, y también conocer cómo va estas negociaciones de los hospitales que ya nos había comentado que estaban en tema de contratos y de arrendamiento, si ya hay nuevas adquisiciones. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Pues estoy haciendo una gira sin participación de ciudadanos, más que nada con médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, directivos del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, gobernadoras, gobernadores, para evaluar cómo vamos en materia de salud, porque es un compromiso que tenemos el de dejar un sistema de salud pública de los mejores del mundo, el mejor del mundo. Y estamos haciendo un diagnóstico de cómo vamos, centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, todo lo que tiene que ver con el primer nivel, cómo vamos en hospitales. Esto es el estado en que se encuentran los equipos que tienen o les hacen falta, los médicos generales, en el caso de hospitales especialistas, el abasto de medicamentos. Se está llevando a cabo la basificación de los trabajadores. Es todo un proceso de federalización de la salud. Entonces, voy a tener terminado el recorrido el 17 de este mes, porque estuve en Hidalgo, en Veracruz, en Puebla y en Tlaxcala. Y ahora vamos a estar, y aprovecho también para informarles que la reunión de la mañana va a ser esta semana en Ciudad Victoria. ¿La conferencia? La conferencia el jueves. El jueves. Por lo mismo, porque me quedo ya viendo lo de salud. Me ayudan. El viernes va a ser en Morelia. ¿La conferencia también, presidente? Sí. Entonces voy a estar el jueves en Tamaulipas, en Zacatecas y en San Luis. El viernes en Michoacán y en el Estado de México. El sábado en Chetumal, en Campeche y en Villahermosa. El domingo en Oaxaca. En Tuxtla y Oaxaca. La semana siguiente va a ser Mexicali, Hermosillo, La Paz, Culiacán, Tepic, Colima, pero vamos a estar en Manzanillo ahora. Acabo de estar en Colima, vamos a estar en Manzanillo. De ahí vamos a Acapulco, terminamos el 17, que es domingo, vamos a Morelos y aquí el domingo. Entonces ya tenemos
una evaluación completa y el día 21, bueno, aprovecho también para decirles que el día 18, que vamos a conmemorar la expropiación petrolera, se va a llevar a cabo el acto en la torre de Pemex. Pero sí vamos a tener aquí, porque es lunes, el 18, 19 aquí, 20 aquí, 21 seguridad y mañanera en Oaxaca, el acto que siempre hacemos en Guelatao, el 21. Ese día, al mediodía, vamos a reunir a los gobernadores para ver salud, todos. También reunión cerrada. Y yo sigo, porque el viernes, pero también lo informo, viernes 22, la conferencia va a ser en Coatzacoalcos, porque terminando la conferencia yo me subo al tren para irme hacia Teapa, Tabasco, para supervisar ese tramo de Coatzacoalcos a Palenque del tren. Y el sábado supervisamos Tren Maya, domingo Tren Maya, y ya regresamos. ¿Quieren más? Nada más, en donde les invitamos es a las reuniones como esta, porque es lo único que podemos hacer. Lo demás es puro trabajo de supervisión. Señor presidente, y disculpe que insista en este tema de, recuerdo que usted nos había comentado sobre estos hospitales que están en el arrendamiento, ¿cómo va ese proceso? Sí, son 9, ya se resolvió en 3 casos, faltan 6, pero se está llegando a un acuerdo, ya aceptaron. 3 ya. Sí, pero creo que también las otras 2 empresas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están comprando los 9 hospitales, porque se van a pagar alrededor de 6,000 millones, si no, sería pagar 140,000 millones hacia adelante, y es mucho. Son contratos que se hicieron en el gobierno anterior, muy leoninos. Entonces se está recuperando todo lo público, porque habían privatizado todo, el agua, la basura, las cárceles, los hospitales, todo, las carreteras, todo. Desde luego no vamos a alcanzar a recuperar todo, pero sí se está avanzando. Y a otros van a decidir si continúan recuperando los bienes públicos o no. Pero nosotros consideramos que sí hay cosas que deben de cambiar. Por ejemplo, ¿por qué privatizar una cárcel? ¿O por qué privatizar un hospital? Y además que se tenga que pagar. Entonces todo eso está cambiando
y se está avanzando. En el caso de los hospitales va a quedar bien. Yo espero que en este mes de marzo quede resuelto. Bien. Gracias, presidente. Y en un segundo tema, quisiera conocer el estatus de la zona de Oaxaca en donde están los incendios. Ayer Secretaría de Salud local decía que había que tener prevención acerca del globo ocular, los ojos, pues, porque ya la gente empieza a sentir los estragos de estas desafortunadas incidencias en el ambiente. ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué le han comentado, presidente? Pues que están trabajando en apagar los incendios. ¿No tienes el reporte de hoy? Está trabajando la Defensa, Guardia Nacional, Marina, todos ayudando. Pero hay una imagen, bueno, creo que es esa. Sí. Ya, sí, ya está avanzando el control, afortunadamente. 70%. Ya estamos ahí. Y finalmente, señor presidente, se tenía previsto para este mes hacer el primer simulacro sísmico a nivel nacional y no nos han comunicado el por qué se suspendió. ¿Qué le han dicho al respecto y cuál sería, si se conoce la nueva fecha al respecto? Gracias. Pues vamos a informar, ¿no?, sobre el simulacro, ¿sí?, de cuándo lo vamos a llevar a cabo. No, hasta después de junio. Sí, eso fue. Buen día, presidente. Leobardo Hernández, de Diario Portal. En primer lugar, plantear que el presidente del Tribunal Superior del Estado de México calificó como una violación a los principios éticos la difusión del video donde el juez Juan Manuel Martínez Vitela admite que se corrobora la agresión sexual a una menor, pero al mismo tiempo sostiene que no hay suficientes pruebas contra el acusado, por lo que fue absuelto. Para calificar así la difusión del video, el ministro Sodi argumentó que esta podría interferir en el proceso, pero más bien parece un reproche por exponer al juez como si las acciones de los impartidores de justicia debieran llevarse con total discrecionalidad, ya que esta cuestionable resolución propició la indignación nacional. ¿Qué nos puede decir sobre esta declaración, presidente? ¿Considera usted que difundir estas conductas de verdad vulnera la ética? No, nosotros tenemos aquí una sección sobre la impunidad. Mañana corresponde los martes, cada 15 días, informamos sobre seguridad y hay una sección sobre cero impunidad y esto se tiene que hacer público. Entonces, ¿usted considera que es positivo que sí, este video claro, haya salido a la luz, aunque lo hayan… Sí, cuidando nada más, sobre todo si se trata de menores, pero sí hacer la denuncia. ¿Cómo no? Si es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Considera usted, bueno, el presidente del tribunal, Sodi Cuellar, también afirmó que se va a revisar el procedimiento de este juzgador? Sin embargo, hasta el momento no hay una claridad al respecto. ¿Usted llamaría a que se haga todo de manera totalmente plena pues sí, y abierta? Siempre hemos sostenido que el Poder Judicial requiere
una renovación tajante. Está muy mal y es un problema estructural. Es un problema que tiene que ver incluso con los planes de estudio, con la formación de los abogados. Porque con el modelo neoliberal todo se había individualizado. Las garantías sociales o derechos sociales habían prácticamente desaparecido. ¿Cómo desapareció el derecho constitucional, el derecho agrario, el derecho laboral? Y todo se orientó a lo mercantil, a lo penal. La justicia desapareció. Es una paradoja que no se impartiera justicia en el Poder Judicial. Una contradicción. Por eso hablo de que no le pueden llamar Suprema Corte de Justicia. Si acaso, y eso no en lo general, sería Suprema Corte del Derecho, porque en muchos casos es la Suprema Corte de lo chueco. Pero ¿qué tienen que procurar la justicia? ¿Y en dónde se quedan? ¿O qué utilizan de excusa, de pretexto? Los procedimientos legales. ¿Qué es este caso? Justamente. Pero así muchos. No pusiste bien el domicilio, no pusiste bien la hora, el que lo detuvo al delincuente no era él, tiene un nombre, el primer respondiente. Pero así como eso, un día vamos a hacer, le vamos a pedir a Rosa Isela Rodríguez que nos ponga todas las excusas que utilizan. Y dejan en libertad a delincuentes de cuello blanco y a delincuentes del crimen organizado por dinero, por influyentismo. Entonces es muy fácil para ellos dar cualquier interpretación. Ahora quieren quitar la prisión preventiva. De repente resultaron internacionalistas los ministros. Y dice, es que aunque está en la Constitución nuestra, en las resoluciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, dice que no debe de existir la prisión. Preventiva. Y como México tiene establecido convenios internacionales, la Constitución nuestra a la basura. Es una de las cosas que están ahora resolviendo. Pero aquí hemos visto cuestiones gravísimas de cómo 2 ministros cancelan la ley eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, enviada por el Poder Ejecutivo. Entonces, sí es importante seguir tratando este asunto, porque es como un ambiente es una práctica que se arraigó y esto tiene que llevar a una reforma profunda que incluso tome en cuenta planes de estudios de las escuelas de derecho. Muy bien, presidente. Cambiando de tema, acerca de los proyectos aeroportuarios que ha desarrollado su gobierno, ¿qué papel ha jugado el aeropuerto de Toluca, que ha sido subutilizado durante mucho tiempo también por las aerolíneas y pues tiene una posición también estratégica, está prácticamente a 1 hora, hora y media de aquí, dependiendo del tránsito? ¿Que se ha contemplado en algún o se ha hecho alguna acción con esta instancia, con este espacio? Sí, estamos llegando a un acuerdo con la maestra Delfina para que se retome ese aeropuerto, porque lo maneja una empresa, no hay utilidades ni para el gobierno federal ni para el gobierno del Estado de México. Son concesiones que se otorgaron en otros tiempos, pero tanto el gobierno federal como el del Estado de México tienen el 51% de las acciones. Creo que la empresa que tenía el 49% era esta empresa española OHL y luego vendió estas acciones. Entonces, ya la administración se está entregando a la Secretaría de Marina, igual que el aeropuerto de la Ciudad de México, pero se está llegando a un acuerdo con el gobierno del Estado de México y si hay posibilidades, si nos alcanza el tiempo y si tenemos los recursos, se van a adquirir las acciones para que todo el aeropuerto sea público. Muy bien, presidente. También quisiera abordar el tema hospitalario sobre los 9 hospitales que va a tomar el IMSS Bienestar. Se ha informado, me parece que de 2 aquí en algunos espacios. ¿Cómo plantean que antes de terminar el sexenio puedan quedar listos todos en su totalidad, los 9 que dejaron desde eso sí, el gobierno de Rubiel? Los 9, sí. Los 9 tenemos cosas que ya vamos resolviendo. Por ejemplo, ya resolvimos lo de la compra de las 13 plantas de Iberdrola. Eso ya está resuelto. Con eso, ya lo hemos dicho,
por eso el precio de la luz. Vamos a tener más posibilidades de que no aumente el precio de la luz y también de otorgar subsidios en el caso de regiones que padecen por las altas temperaturas. Entonces eso ya se resolvió, son 6,000 millones de dólares que costaron las 13 plantas. De ahí vamos a obtener un ingreso porque tienen que pagar impuestos, como 500, 600 millones. Muy bien, presidente. Y eso entra a la hacienda pública. Y en eso se va avanzando. Y lo otro son los hospitales, son 9, ya están pagados incluso 3, nos faltan 6, pero ya en esta semana. Quiero agradecerles también a los dueños de los hospitales, porque no ha habido de parte de ellos resistencia, aceptaron, entendieron de que son otros tiempos. El señor Galán, Ignacio Galán, presidente del Consejo de Iberdrola, lo invitamos a Tamazunchale, San Luis Potosí, cuando se llevó a cabo la entrega de las plantas, y él habló de eso, que internalizó nuestro mensaje de que queríamos nosotros pues recuperar los bienes del pueblo, de la nación, que en el periodo neoliberal se habían entregado a particulares, que nosotros llegamos aquí para recuperar bienes de la nación, del pueblo, que de manera irresponsable, y yo sostengo que por la corrupción, se habían transferido a empresas particulares. Entonces, se están recuperando estos bienes. Se hizo también con la salinera, la exportadora de sal de Guerrero Negro, porque esa salinera se salvó de milagro del vendaval privatizador. Entonces se nos presentó una muy buena oportunidad de adquirirla a buen precio, la parte de los japoneses, y teníamos los recursos. ¿De dónde salieron los recursos? Para que vean cuánto deja el evitar la corrupción. Pues del fondo minero, que antes se entregaba supuestamente para beneficio en estados, en municipios, y en la mayoría de los casos no hacían nada, me consta, y desviaban los recursos o desaparecían esos recursos. Ahora no, ahora se tiene ese fondo y con ese fondo se compró la salinera y ya es de la nación. A algunos no les gusta pues esta política, lo entiendo. Tenemos distintas
formas de pensar. Pues por eso hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y nosotros pues no llegamos diciendo de que íbamos a privatizar o que iba a seguir la misma política neoliberal. No. Es muy claro que dijimos que iban a haber cambios en la política económica y es lo que estamos haciendo. Muy bien, presidente. Bueno, para finalizar nada más, reiteramos la solicitud de información sobre las clínicas federales que ofrecen el servicio de interrupción del embarazo, puesto que es un problema grave de salud pública en el Estado de México, dado que después de las personas gestantes residentes en la capital del país, las mexiquenses son las que más acuden a este servicio aquí. Entonces, pues reiterar esa solicitud y también del informe sobre el caso OHL que se había planteado. Gracias. Sí, cómo no. Lo tomamos en cuenta. Gracias, presidente. Muy buenos días. Su servidor José